En estos momentos a mi compañera Valentina Larraqui, quien está en el Vaticano, es corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV por allá. Valentina, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, pues todavía no hay una reacción, seguramente va a haber en las próximas horas va a haber algún comentario por parte de la Santa Sede, pero bueno, todos aquí en estos momentos recuerdan una historia que tuvo muchos altibajos, luces y sombras, la relación entre Cuba y el Vaticano, pero un encuentro que marcó la diferencia, que inició realmente una nueva era, fue hace exactamente 20 años, en noviembre de hace 20 años, cuando Fidel Castro, que estaba participando en una conferencia en la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, fue recibido por primera vez en el Vaticano por Juan Pablo II. Ese encuentro abrió un nuevo camino que llevaría a Juan Pablo II a la isla, a Cuba, 2 años más tarde, que es enero de 1998, una visita histórica en la que Juan Pablo II estuvo 5 días, 4 ciudades, 12 discursos, pudo recorrer la isla. Fidel Castro lo recibió en el aeropuerto de La Habana, estuvo presente en una misa en primera fila en la Plaza de la Revolución, nada menos, una misa oficiada por Juan Pablo II. Y a partir de ahí, pues las relaciones fueron mejorando. El Papa Juan Pablo dijo en ese histórico viaje que Cuba se tenía que abrir al mundo y el mundo se tenía que abrir a Cuba. De alguna manera fue un aliado contra el embargo norteamericano, habló sobre eso en esa visita. A partir de ahí empezó una relación mejor entre la Iglesia católica y las autoridades cubanas, y por ende también la relación con la Santa Sede. Y luego, pues otros dos papas conocieron al presidente Fidel Castro, porque el Papa Benedicto XVI, cuando visitó México, visitó también en 2012, visitó Cuba, una visita relámpago, pero en esa ocasión fue recibido ya por Raúl Castro, pero realizó una visita de cortesía, fue a la casa de Fidel Castro para hablar con él. Y el Papa Francisco, quien estuvo en Cuba en 2 ocasiones, también en la primera ocasión que estuvo, en ocasión de su viaje a los Estados Unidos, en septiembre del 2015, fue obviamente recibido por Raúl Castro, por el que además pues había de alguna manera llevado a cabo pues este reacercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. El rol del Papa Francisco es conocido en esto, pero también realizó una visita privada a Fidel Castro. Así que pues este hombre conoció a 3 papas, quedó fascinado, él mismo lo comentó, por la personalidad de Juan Pablo II en su momento, le había leído todos sus escritos, y bueno, es una historia que obviamente en estos momentos se recuerda aquí, y que de alguna manera pues la etapa principal pues justamente hace 20 años aquí en el Vaticano, cuando Fidel Castro entró ahí para su primer encuentro con Juan Pablo II. Tienes clarísimo todo esto que ocurrió con los papas en las 2 últimas décadas y sus encuentros con Fidel Castro, pero permítanos, Valentina, te saluda Paola Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, para ti ya buenos días. ¿Cómo estás? Para ti ya buenos días, Valentina, hola. Concentrémonos en esto que ocurrió con el Papa actual y ese papel central que tiene en los diálogos entre Cuba y los Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones entre 2 países que durante 5 décadas no las tuvieron. Sí, exactamente, el rol del Papa. Yo creo que fue una ayuda mutua. ¿Por qué? Porque luego lo vimos cuando el Papa Francisco fue a México, se paró justamente en Cuba, fue su segunda vez en Cuba, en el aeropuerto para entrevistarse con el patriarca ortodoxo ruso, Alexis. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Papa Francisco intervino, hospedó incluso en el Vaticano una mesa de negociación para este reacercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, pero Cuba le ayudó al Papa Francisco a acercarse a la Iglesia Ortodoxa rusa e hizo posible ese histórico encuentro justamente en la isla. Entonces fue como, digamos, una relación entre el Papa Francisco y Cuba que ayudó a ambos. Por un lado, el Papa Francisco pues tuvo un rol de primer plano en este reacercamiento con Estados Unidos, pero Cuba también le ayudó al Papa Francisco y le ayuda de alguna manera para este reacercamiento con la Iglesia Ortodoxa rusa, que podría, pues se dice siempre, se especula, podría llegar un día a hacer posible una visita del Papa a Moscú. Así que ha sido, digamos, una relación doble, ¿no? Que las 2 partes se ayudaron, digamos, en este proceso. Y de manera crucial. ¿No hay por lo pronto entonces una reacción? Todavía no, todavía no. ¿Pero qué significa? Gracias, Valentina, gracias, muy buenos días para ti, gracias. Muy buenos días. Valentina Larraqui, corresponsal del Vaticano, pero qué significativo siempre la relación entre
el jefe del Estado Vaticano y Fidel Castro como tal, o el jefe del Estado cubano, en el caso de Raúl Castro, pero siempre una relación pues,